Olga Sánchez Cordero, exsecretaria de Gobernación, tiene concesiones de agua en Nuevo León. Sí, en la misma entidad que desde hace algunos meses sufre de escasez de agua. Esto es parte de lo que Alejandra Parás, de la Coordinadora Nacional Agua para Todos, Agua para la Vida, nos dijo en entrevista. Además, nos habló sobre por qué solo notamos la importancia del agua cuando ésta nos falta, del sistema neoliberal del agua que existe en este país y del papel de la Conagua en todo esto. Esta es una entrevista de Karen Flores. El agua se ve como un producto de mercado, ¿no? Como un producto que se puede vender al mejor postor. Como parte del reportaje sobre concesiones de agua en México que publicamos en Serendipia y que puedes leer en el enlace que te estoy dejando en la descripción de este video, Karen Flores, reportera en este medio, habló con Alejandra Parás, quien es parte de la organización Agua para Todos. Una de las preguntas más importantes que surgieron en Serendipia a raíz de esta investigación fue si la Comisión Nacional del Agua, la Conagua, está regulando de manera correcta las concesiones de agua en nuestro país. Esto es lo que nos dijo Parás. Una de las cosas que nos preocupa muchísimo es la forma en la que se manejan las concesiones dentro de la Conagua, ¿no? Conagua tiene grandes dientes para quienes menos agua tienen y abre la llave a chorros para las empresas. Entonces es increíble que se sigan dando concesiones, ¿no? Para ciertas empresas, ¿no? Y con prestadores de nombres, cuando hay zonas que verdaderamente no tienen, y comunidades que no tienen ni una gota de agua. Entonces aquí es bien importante sí señalar que nosotros hemos puesto firmemente en la mesa que hay un problema con el manejo de las concesiones desde la Conagua, ¿no? Y a la vez también aclarar que hay otro tema, o sea, rastrear las concesiones del agua es muy complejo. ¿Por qué? Porque la Conagua no maneja, bueno, ahorita están empezando a trabajar algunos cambios también en eso, pero durante muchísimo tiempo la Conagua no garantizaba un acceso pleno a la información. Era muy difícil realmente es difícil poder acceder a esta información. No es una información sencilla, no es algo como que lo puedas digerir fácilmente, ¿no? Entonces aquí también hay un tema de discriminación, ¿no? Porque los datos no están siendo abiertos, los datos no son claros, entonces la gente no puede manejar, entender qué es lo que está pasando con el agua alrededor. En ciertos espacios es más fácil solicitarle una concesión a la cervecera que pedírselo a la Conagua, ¿no? Entonces, ¿qué debería pasar con el sistema de concesiones de agua en México? Básicamente el sistema de concesiones se tiene que regular, ¿no? Porque ayer alguien nos discutía que si no, pues no habría inversión de la industria. Sí, totalmente de acuerdo, pero no se puede dar el agua a borbotones, ¿no? Y también las industrias tienen que regular el uso del agua. Bajo la premisa del cambio climático, algunas dicen que están regulando las cantidades de agua que tienen, pero lo que no están regulando son las plantas tratadoras de agua. Entonces, recordar que el agua es parte de un ciclo. Entonces, hay muchas cosas que cambiar en el sistema de concesiones para empezar un sistema transparente, un sistema mucho más accesible para que todas y todos lo podamos analizar, ¿no? Donde realmente se preste para ver qué es lo que está pasando con el agua. Es interesante cómo cuando los pequeños productores van y piden concesiones del agua, regularmente se les niega. En las ciudades muchas veces no sabemos de dónde viene el agua, ¿no? No nos cuestionamos absolutamente de dónde aparece el agua, ¿no? Es mágico abrir una llave del agua, pero no logramos hacer la conexión de dónde viene. Es interesante pensar que en ciertas comunidades, ¿no? Como las comunidades Mazahuas en el Estado de México, les pasa el sistema Cutzamala por arriba de sus casas y ellos no tienen agua. Entonces, ¿de dónde viene el agua que llega hasta nuestras casas? Cuestionarnos estos puntos es importante para poder realmente hablar de un sistema de manejo holístico del agua, donde la responsabilidad recaigan todas y todos vinculados a los 3 niveles de gobierno. Y por supuesto hablamos también sobre los datos, porque saben que en Serendipia nos encantan los datos. ¿Qué pasa con los datos sobre concesiones de agua en nuestro país? ¿Están disponibles? ¿Son fáciles de encontrar? Tienes que hacer todo un trabajo de investigación para poder dar con él, o sea, tienes que empezar a desglosar quién es la empresa, cuáles son sus prestanombres, sus razones sociales,
Lo que hemos encontrado, por ejemplo, con FEMSA y Grupo Arca, pues es impresionante, pero implica verdaderamente un trabajo fuerte, ¿no? No es un trabajo tampoco sencillo, o sea, sí tienes que estar te dando una tarea profunda de investigación, ¿no? Como es el caso, por ejemplo, de la familia Bours, ¿no? Que son los dueños de Bachoco y todos sus prestanombres. Entonces, no es un trabajo, a eso es a lo que iba, de que pues sí hay un tema ahí donde la información no está siendo totalmente transparente. Y también pues este tema de que algunas empresas tienen agua, ¿no? Concesiones de agua, pero las tienen legisladas bajo concesiones de uso agrícola. Entonces están exentas, ¿no? De algún pago por ellas, cuando realmente pues están funcionando para temas de producción industrializados. Y como les adelantaba al principio de este video, también nos habló sobre las concesiones de agua que tiene Olga Sánchez Cordero, exsecretaria de Gobernación de México en el estado de Nuevo León. Es increíble que muchas de las concesiones que se le entregaron a Olga Sánchez Cordero fueron a pocos días de que ella asumiera su cargo, ¿no? Como secretaria de Gobernación. Y si nos ponemos a rastrear un poquito, toda su familia tiene grandes concesiones del agua. De hecho, ella misma lo ha dicho, ¿no? Tiene TikToks y todo, donde dice que ellos producen limones y que la zona está súper explotada, pero lo que ella no dice es que entre ella y su marido Eduardo García tienen 2.7 millones de metros cúbicos concesionados por Conagua y que estos están exentos de aprovechamiento, ¿no? Es decir, pagan muy poco por ellos porque aparecen en zonas de uso agrícola. Entonces, a pesar de que todas las concesiones que ella tiene en el norte están en General de Terán, pues nada, hay que empezar a hacer como el mapa y entender cómo el agua se conecta, ¿no? Entonces, cómo pues nuestras autoridades, en lugar de velar por el agua para todas y todos los mexicanos, siguen viendo el agua como un tema de mercancía para beneficiar a sus propias familias y a sus industrias. Ahora pasemos a algo más general. ¿Cuál es la situación actual del agua en nuestro país? Estamos extrayendo más agua de la que se puede introducir a la cuenca. El caso alarmante que tenemos ahorita también en el norte del país es que son zonas con un alto estrés hídrico, con cuencas totalmente sobreexplotadas y algunas con vedas, donde personas con alta influencia política, como es el caso de Olga Sánchez Cordero, obtienen concesiones abundantes para regar nogales y cítricos. Y es interesante que cuando uno hace el rastreo de a dónde terminan estos cítricos, son para exportación, aunado al cambio climático, que también hay que poner ese detalle en la mesa. No podemos ignorar que existe un cambio climático y que para poder amortiguar estos impactos que estamos teniendo, necesitamos empezar a tomar otras medidas más holísticas para el manejo del agua. Necesitamos verdaderamente trabajar una cultura del agua. Pareciera que solamente recordamos que el agua se acaba en estos momentos de sequía, pero regularmente creemos que el agua es un bien infinito, el cual podemos seguir desperdiciando. Pero, ¿qué es la cultura del agua exactamente? Hablar de cultura del agua tiene que ser tomando en cuenta el espacio geográfico donde estamos. Los planes rectores del agua no pueden seguir siendo manejados desde el centro del país. La cultura del agua no solamente son talleres en escuelas, es entender qué es lo que qué es lo que nos pasa como bioregión en cada espacio donde estamos. En México es común que el servicio de agua sea proporcionado por empresas privadas. Puebla es un ejemplo de esto. ¿Cómo afecta esta privatización del agua a toda la población? Los sistemas privados del agua van vinculados a corrupción, a seguir entregando las aguas a capitales privados y a una pésima gestión del agua. Es impresionante cómo actúan los gobiernos que deberían de estar garantizando el agua para todas y todos, y en lugar de sentarse a la mesa, que es justo lo que se está pidiendo para poder estas organizaciones compartir qué era lo que estaba pasando ya, responden con total brutalidad. En Puebla, lo que se ha estado llevando, hemos estado apoyando mucho a la ASA, quienes llevan algunos amparos para las personas a las cuales se les ha quitado su derecho al agua. Puebla es un dato muy curioso,
no solamente se corta el servicio al agua, sino también se corta el drenaje. Entonces, imaginemos lo que sucede en una situación de pandemia como la que estamos pasando, donde no solamente no tienes agua, sino también no tienes drenaje. ¿Y qué es este término de sistema neoliberal del agua? Bueno, esto también nos lo explicó Alejandra Parás. Que cuando te digo que es un sistema neoliberal es porque el agua se ve como un producto de mercado, ¿no? Como un producto que se puede vender al mejor postor. En este caso, las empresas, las inmobiliarias o las familias que de repente han tenido muchísimos privilegios en México, ¿no? El agua se pone como un producto más en el mercado y se vende al mejor postor. Y esto no puede ser posible, ¿no? Entonces, ¿quiénes son, en este caso, quienes pueden adquirir estas concesiones o quienes las han obtenido de manera ilegal? Muchas empresas. El neoliberalismo es una forma de despojo, ¿no? Y este despojo lo vemos claramente en la gestión del agua en México. Es impresionante que hay muchas comunidades que no tienen agua, ¿no? Comunidades que tienen que caminar más de 2 horas para poder tener agua. O el caso alarmante y que ha sido ahorita como un boom en todo México, como Monterrey y el área metropolitana no tienen agua. Y la gente va a pie a recoger agua en cubetas del río Pesquería, ¿no? Un río que está altamente contaminado, muy cerca de la planta Kia, que también tiene pues unas concesiones del agua interesantes. Y además de la explotación, la contaminación del agua en México también es un gran problema. El 80% de nuestros ríos están gravemente contaminados. Cuando hablamos de esta sobreexplotación, por ejemplo, de los acuíferos, ¿no? Donde 108 cuencas y 115 acuíferos están sobreconcesionados. Y el total del 60% de la población del país depende de estos acuíferos totalmente sobreexplotados. Entonces, en las ciudades no hay un manejo adecuado del agua, no hay una propia gestión, hay grandes sistemas, o sea, hay un problema, sí, fuerte de fugas, pero también un cero manejo integral de lo que es el agua, ¿no? Entonces, 75% de los ríos y lagos están gravemente contaminados. Y el agua que muy cómodamente tenemos en las zonas urbanas proviene de los territorios habitados, cuidados y defendidos por pueblos indígenas, ¿no? Y estamos hablando de una cifra aproximada del 25% de las aguas. Entonces, no estamos realmente viendo el agua en su total magnitud, ¿no? Porque a veces pensamos que el agua solamente son ríos, lagos, pero nos olvidamos de las aguas subterráneas. Pero bueno, en este país existen plantas que tratan el agua contaminada. ¿Qué es lo que está pasando con ellas? Las plantas tratadoras de agua en México, las PTAR, regularmente ninguna funciona. Este es un ejemplo muy claro y que tenemos profundamente investigado. Es la planta tratadora de aguas de Veracruz, del puerto de Veracruz. ¿No? Hay muchas descargas ilegales a los ríos, es decir, se descargan las aguas sin previo tratamiento. Estamos descargando aguas no solo grises, sino también negras. Es como el caso, por ejemplo, que fue muy sonado también, reitero, en Nuevo León. ¿Qué es lo que pasa aquí? Que no es claro la penalización, ¿no? A veces son cuestiones insignificantes, ¿no? O que habla, por ejemplo, a veces ni siquiera pasan por una investigación clara que está pasando. ¿Por qué? Porque la Conagua tiene muy pocos inspectores a nivel nacional. Entonces, cuando hablamos de que es laxa, nada más hay que voltear a ver los ríos de México, cómo funcionan como grandes drenajes, ¿no? Cómo las empresas también generan sus descargas directas a los ríos, como es el caso del río San Juan, en Jalisco. Los ríos llevan metales pesados en muchas ocasiones, lo cual afecta a quienes viven en cuenca baja, ¿no? Es de verdad impresionante el río Tula, por ejemplo, ¿no? Los tonos casi morados y lilas que tiene el agua por las descargas de algunas empresas, sobre todo vinculadas a las petroquímicas. Entonces no existe realmente, se ha tratado de reforzar muchísimo la NOM 001, pero sigue siendo laxa. No hay una verdadera consecuencia por la contaminación de los ríos o de los acuíferos. Ahora, también tenemos la posibilidad de hacer estudios de la calidad del agua. ¿Con qué frecuencia se hace esto? Y si no es con tanta frecuencia, ¿cuáles son las dificultades para hacerlo?
hacer estudios de calidad del agua son muy costosos y que increíblemente algunos laboratorios de calidad del agua también están vinculados a las empresas refresqueras. Entonces, que una comunidad pueda hacer el estudio y demostrar que efectivamente el agua de su región está contaminada es muy costoso. Y la Conagua llega mucho tiempo tarde, ¿no? Como en algunos casos en el norte del país cercanos a ciertos proyectos mineros, es muy fácil corromper económicamente para que estos estudios no salgan pues, de la manera más honesta o realista posible, ¿no? Entonces, más o menos 256 empresas, industrias grandes en el país descargan sus aguas residuales sin permiso. Entonces, también aquí hay una total falta de regulación sobre esto. A eso es a lo que vamos con que es laxa. Y por último, ¿qué actividades realiza la organización Agua para Todos para mejorar el acceso al agua en México? Nosotros hemos hecho distintas propuestas. Primero, trabajamos en una iniciativa de ley, se resumió en 12 consensos, ¿no? Lo tratamos de algo mucho más simple, mucho más digerible, y estos 12 consensos hablan de cuáles son los principios básicos que tenemos que tener en México para poder contar con agua, para tener agua para siempre. A la vez hemos estado haciendo pues diferentes campañas, ¿no? Entre ellas frenar algunas iniciativas de privatización del agua, y estamos trabajando en la construcción de contralorías sociales del agua. Esas contralorías son un paso sumamente importante, dado que las decisiones de qué es lo que está pasando con el agua de las y los mexicanos debe de recaer en manos de la ciudadanía y de nueva cuenta vinculado a los 3 niveles de gobierno. Y justo lo que tratamos es poner una voz a esta gran crisis del agua. Hemos hecho algunas investigaciones muy interesantes como la de los millonarios del agua, la cual, bueno, fue retomada por muchos medios, y esto abrió los ojos también para ver en manos de quién están las aguas del país. Con esto llegamos al final del video. Esto es un poco de lo que hablamos con Alejandra Parás de Agua para Todos. El reportaje completo lo puedes leer en www.serendipia.digital. El enlace directo te lo estoy dejando en la descripción de este video. Desde Serendipia les agradecemos muchísimo tanto a Alejandra Parás como a Agua para Todos su tiempo para esta entrevista y sus aportaciones para este reportaje. También te agradecemos muchísimo a ti que estás viendo este video. Si llegaste hasta esta parte, por favor, déjanos un corazoncito amarillo en los comentarios para saber que viste el video completo y cuéntanos qué te pareció este tema y qué opinas sobre la situación actual del agua en nuestro país. Muchísimas gracias de nuevo por ver el video y nos vemos pronto con un video nuevo.